Muy buenos días con todos. Yo soy el padre Noel Heshon. Aquí tienen mi nombre y mi apellido. Perdonen. Y estamos aquí para seguir la materia escatología para los alumnos del Seminario Mayor San José de Panamá. Este año es un poco extraño debido al virus, al coronavirus. Somos obligados a buscar nuevas maneras de dictar las clases. Qué pena con ustedes que yo no soy ni medio experto en cuestiones de tecnología, así que tienen que aguantar un poco. Es primera vez para mí que intento dar clases por este medio, pero creo que con paciencia y comprensión podemos llegar. Por si acaso necesitan ponerse en contacto conmigo, ese es mi email. Y para cualquier cosa más inmediata, pueden dirigirse al padre Keller, quien se ha puesto a la orden, y gracias al padre Keller, para orientarles en cualquier cosa. Pues bien, ¿cómo vamos a proceder? En sí, la escatología no es una materia difícil. Suerte, ¿no? Voy a comenzar basándome en unos apuntes que tengo yo y después pasaremos a usar este libro de texto que se intitula Escatología. Fue escrito por un autor alemán que se llama Franz Josef Nocke, N-O-C-K-E. Nocke fue profesor de seminario y escribe para ser entendido, no como algunos autores que escriben para demostrar lo inteligente que son. Este libro fue publicado por la casa editorial Herder y pertenece a su serie Biblioteca de Teología número 3. Este libro es un libro corto, tiene 191 páginas. Me gusta por muchos motivos, el lenguaje es muy accesible y también me gusta la manera en que está estructurado el libro. Trata los distintos temas de la escatología capítulo por capítulo, que a mi parecer lo hace muy manejable para un estudiante. Este libro está en la biblioteca del seminario, pero creo que hay una sola copia y actualmente con los problemas debidos al virus no tengo claro si ustedes tengan acceso a la biblioteca. No creo que esté abierta. Puede ser en un futuro cercano, sí, pero al momento no creo. Pero no se desesperan porque yo tengo entendido que algunos de los que estudiaron ya conmigo en años precedentes lo tienen digitalmente. Y si ustedes buscan los que han estudiado conmigo en años anteriores, creo que lo tienen o digitalmente o escaneado, pero de todas maneras el texto está disponible con un poco de trabajo de parte de ustedes. Pues bien, comenzamos. Voy a comenzar con una citación bíblica. Y esta citación es de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Por cierto, como ya habrán notado, yo soy extranjero, mi español no es perfecto y seguramente mi pronunciación tiene muchas cosas que podrían ser mejores. Sin embargo, yo haré lo posible para ser entendible y si tienen algún problema se pongan en contacto.
Bien, 1 Pedro 3, 13 al 17. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablen mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Bien, ¿qué estamos viendo en este texto? Primero, esta carta es la primera carta de Pedro, pero creo que ustedes ya sabrán que de sus estudios bíblicos que parece no haber sido escrita por Pedro, sino de otra persona que se sirvió del nombre de Pedro como para prestar autoridad a su carta y a la enseñanza que está en ella. ¿Qué tipo de enseñanza vemos en esta carta? Es de carácter pastoral. Principalmente habla de la dignidad de la vocación cristiana, de cómo vivirla bien. Y trata específicamente de dar la razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Por qué da tanta importancia a este tema nuestro autor? La primera carta de Pedro es una carta que se dirige a la comunidad de cristianos que vive en un mundo fuertemente griego. Aquí estamos hablando de una comunidad, como dicen, helenista, es decir, de Grecia. Aquí no estamos tratando de personas que habían sido judíos y luego se convirtieron a cristianos. Parece que estamos tratando de una comunidad que viene de un contexto sumamente griego. Y de este mundo sabemos algunas cosas. Y una de las más importantes es que ese es el mundo donde nació la filosofía. Y no olvidemos que el nacimiento de la filosofía coincidió con el rechazo de la religión tradicional de los griegos. La dinámica desde que nació la filosofía es interesante, porque la filosofía nació de una situación en que algunos griegos comenzaban a no ser satisfechos con las respuestas que se daban desde su religión tradicional. Como ustedes saben, en la religión griega, muy parecida a la romana, tenían un dios para cada cosa. Y tenían una comprensión antropomórfica. Una concepción antropomórfica de sus dioses. ¿Qué significa eso? Que los dioses se entendían como que fueran humanos, pero con poderes. Pero tenían todos los caprichos, los engaños, las peleas, los enamoramientos, las lujurias de los hombres. Solamente que fue por mayor. Su comprensión del más allá fue sumamente un espejo de su experiencia terrenal.
Y para explicar su experiencia terrenal, buscaban explicar todo a través de un Dios. No tenían para nada la concepción de un solo Dios, monoteísmo. Este era un fuerte politeísmo. ¿Qué sucede? Que comienzan con Zeus, o sea, el padre de los dioses, y luego ciertos dioses más o menos universales. Pero luego comienzan a nombrar cualquier cosa no claramente entendida, la comienzan a nombrar como que fuera un dios. Tenemos el dios del vino, el dios del grano, el dios de la comida, el dios de las puertas, el dios de las calles, de todo. Y los que comenzaban a reflexionar sobre eso, decían que eso es muy extraño. Es muy extraño que cada vez que buscamos entender algo se inventa un Dios que antes no se había conocido. Eso es lo que vemos cuando San Pablo va al Areópago. Él va al Areópago de Atenas, o sea, el lugar del mercado, que también fue era el lugar donde se realizaban los debates. Y Pablo comienza a predicar a esos griegos de un ambiente filosófico y dice que yo he visto que son un pueblo muy religioso porque tienen muchos altares. Tenían dioses para todo. Hasta tienen un altar para el Dios desconocido. Y aquí Pablo no entiende, porque Pablo toma por Dios desconocido el Dios de Jesús, el Dios Padre. Pero para los griegos, el Dios desconocido era más bien un Dios por si acaso hubieran olvidado algún Dios para que no fuera ofendido. Y Pablo, cuando comienza su discurso, está hablando algo que para los griegos parece ridículo, porque ellos ya tienen un cinismo hacia la religión que no es una cosa caprichosa, sino una cosa que ha tenido su desarrollo orgánico a lo largo de muchos años, muchos siglos. Pues bien, regresando a nuestra carta, la primera carta de Pedro, vemos nuestra comunidad cristiana que vive en este medio, el medio donde la filosofía ha reemplazado mayormente a la religión y ha dejado las huellas de desconfianza hacia el concepto mismo de la religión. Se podría decir que esta es una sociedad que tiene una actitud que no confía en la religión. La realidad es que esta pequeña comunidad cristiana vive entre paganos. La comunidad cristiana no es una comunidad mayoritaria, sino una minoría, un pequeño grupo que se esfuerza para mantenerse fiel a sus creencias en medio de un mundo que no les comparte y que ni siquiera les entiende. Es muy importante cuando hablamos de paganos que entendamos lo que estamos diciendo. No estamos hablando de un grupo dentro de la sociedad. Estamos hablando de una actitud que se encuentra a nivel de la sociedad. Se podría hacer un paralelismo bastante fiel con nuestros tiempos cuando hablamos del secularismo. El secularismo no es un grupo dentro de la sociedad, sino una mentalidad que va tomando fuerza prácticamente con muchos en la sociedad.
sin ser un grupo definido, sin tener una meta definida, pero una mentalidad que crece. Y cuando hablamos de paganos es importante tener esa comprensión, porque estamos hablando, cuando hablamos de sociedad pagana, una realidad que simplemente la religión no ocupa un espacio importante. Piensen en el secularismo. El secularismo generalmente no se preocupa para pelear con la religión, simplemente anda por su camino, se justifica desde sí mismo y toma lo demás por irrelevante. En el pasado ha habido la tendencia de considerar a los paganos como que fueran personas hostiles al concepto de la religión. Pero con el trabajo del padre Angelo di Berardino, un agustino italiano, podemos apreciar que no se trata propiamente de un grupo opuesto a la religión. De hecho, cuando decimos pagano, estamos describiendo una actitud, más o menos, de indiferencia hacia la religión. Piensen de nuevo en el secularismo. El secularismo tiene muchos paralelos con el paganismo, porque ignora a Dios, ignora la religión y la práctica religiosa. La gente secular, y cuando decimos la gente secular, no estamos hablando de ellos, sino todos vivimos en este mundo secular y todos vivimos bajo la influencia del secularismo. Hay muchos que quisieran rechazar esa idea, pero en realidad es imposible ser hijo de esta generación sin haber sido un poco empapado por el secularismo. El que hace que el camino de fe resulta ser más exigente. Si ustedes hablan con sus abuelos, verán que en sus tiempos todo parecía más fácil, porque todos creían, no tenían que justificar su fe. Modernamente, especialmente en Panamá, hay muchas creencias diferentes y también existe este secularismo que va creciendo. De repente, y pues parece cosa de un momento, pero la realidad es que el cristiano panameño hoy en día no puede no dialogar con este mundo secular. Es exigido dar la razón de su fe. ¿Ven el paralelo con ese texto de Pedro? Cuando dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. La escatología enfrenta un poco estas cosas. Porque frente a un mundo que no conoce y que no particularmente está ni en favor ni en contra, ¿cómo podemos comunicar lo que es nuestra fe? Es un poco el reto de nuestros días. E igual que los tiempos de la primera carta de Pedro, no estamos viviendo una persecución. Ciertamente en ciertas partes del mundo sí hay. Pero en Panamá no podemos hablar de persecución religiosa. Y en los tiempos de esta carta, estamos hablando de una comunidad que padecía de la indiferencia de los que la rodeaban, no tanto persecución. Estaba viviendo su fe esta comunidad cristiana dentro de una sociedad que simplemente no lograba entender lo que significaba ser cristiano. Hay otro elemento
muy importante en este discurso. Y es que esta comunidad cristiana, formada no hace muchos años antes de esta carta, era una comunidad que esperaba el regreso del Señor, pero de una manera inmediata. La parucía, el regreso del Señor, para los primeros cristianos era algo que ellos pensaban que iba a llegar a pasar muy pronto. Mientras va pasando el tiempo y no ha llegado el Señor, esos cristianos necesitan dar la razón de su esperanza